Historias de la humanidad. Los seres humanos, los crímenes de guerra y el xenófago. Desde su origen en la Tierra, la humanidad se ha expandido como un fuego que devora el oxígeno en la vasta negrura del cosmos. Su influencia ya no se limita al sistema solar, sino que se ha extendido a media docena de mundos adicionales, convirtiéndolos en miembros en ascenso dentro de la hegemonía galáctica, una vasta red de civilizaciones interconectadas que observan con curiosidad y, en algunos casos, con recelo, los pasos de esta joven pero ambiciosa especie. Son conocidos por muchas cosas: su ingenio, su adaptabilidad, su inquebrantable capacidad de resistencia. Pero si algo define a los humanos a ojos del resto de la galaxia, es su imprevisibilidad y su peculiar visión de la guerra. Su código de combate está marcado por una contradicción fundamental. Pueden ser tanto los guerreros más brutales como los más honorables. Creen en la ferocidad en el campo de batalla, pero también en la protección de los heridos. Su sentido de la piedad coexiste con una capacidad aterradora para la destrucción total. Para muchos, estos rasgos resultan desconcertantes. Y para una especie como los Strahd, acostumbrada a la brutalidad como única forma de relación con el universo, la guerra con los humanos fue una lección que jamás olvidarían. Caso de estudio: la guerra contra los Strahd. Los Strahd eran una raza guerrera en el sentido más puro de la palabra. Criados en un mundo que había sido arrasado una y otra vez por conflictos nucleares, su sociedad se había reconstruido en innumerables ocasiones sobre las ruinas de su propio pasado. Cada caída los hacía más fuertes, cada colapso los volvía más despiadados. La única ley que respetaban era la de la fuerza, y su historia era una interminable sucesión de ascensos y caídas, cada uno más violento que el anterior. Cuando finalmente alcanzaron la capacidad de viajar entre las estrellas, su primer instinto fue el mismo que los había impulsado durante milenios: encontrar oponentes dignos, someterlos, destruirlos. Se lanzaron al cosmos en busca de nuevas presas y, con la arrogancia propia de los conquistadores, pusieron sus ojos en la humanidad. Desde el principio, los líderes Strahd despreciaron la forma en que los humanos hacían la guerra. Miren sus armas. Se burlaban en los concilios de guerra. Proyectiles de plomo. ¿Cómo esperan causar terror si sus enemigos pueden recibir varios impactos y seguir luchando? ¿Dónde están las mutilaciones, el dolor asegurado, la desesperación sin escapatoria? Pero lo que más los desconcertó fue el insólito respeto que los humanos mostraban por ciertas reglas en la guerra. ¿Y qué es esto del símbolo rojo sobre fondo blanco? Rugían con incredulidad. ¿Se supone que no debemos disparar a quienes lo portan? ¿Por qué protegen a los médicos en pleno combate? ¡Ridículo! Más aún, ¿ayudan a los soldados enemigos cuando están heridos? Para los Strahd, la guerra no tenía cabida para la compasión. Un enemigo herido era un enemigo muerto en potencia. Y, sin embargo, los humanos enterraban a sus caídos con honores, incluso a los soldados Strahd. Aquello no tenía sentido. Pero lo que realmente convenció a los Strahd de que los humanos eran una presa fácil fue su absurda costumbre de aceptar rendiciones. Los dejan vivir. Escupieron con desprecio los generales Strahd. ¿Qué clase de idiotez es esta? No los torturan, no los convierten en esclavos, los alimentan y les dan cobijo. Ni siquiera los interrogan con métodos brutales. ¿Cómo esperan ganar una guerra de esta forma? La arrogancia de los Strahd los llevó a cometer un error fatal: explotaron lo que consideraban debilidades humanas. Apuntaron sus armas directamente a los transportes de evacuación médica, a los barcos que llevaban suministros para los heridos, a los soldados que portaban el símbolo de la Cruz Roja. Convirtieron el signo de la piedad en un blanco de caza. Cuando los soldados humanos se rendían, los Strahd no mostraban misericordia. Los ejecutaban sin dudarlo. Y peor aún, los desmembraban y usaban sus restos como trofeos, colgándolos en picas sobre sus vehículos de guerra. Se enorgullecían de su brutalidad. Para ellos, la guerra no tenía reglas. Pero estaban a punto de aprender que sí las tenía. El mensaje. Al principio, nadie le dio demasiada importancia a la transmisión que los humanos enviaron a los líderes Strahd. Pero muy pronto, la galaxia entera se daría cuenta de su significado. Líderes Strahd, nosotros, los humanos de la Tierra, los declaramos culpables de crímenes de guerra en acciones contra nuestro pueblo. A partir de este momento, ya no se les concederán los privilegios de los derechos humanitarios de la Convención de Ginebra. He autorizado a nuestros generales a promulgar la ordenanza de guerra total. Que comience de inmediato. Los Strahd quedaron perplejos. ¿Crímenes de guerra?
Se preguntaban entre risas. ¿Cómo puede haber crimen en la guerra? Lo descubrirían muy pronto. La respuesta humana. Las primeras imágenes de la nueva ofensiva humana llegaron a la sala de mando TRAD en la base de operaciones en el territorio de Kentucky. «Señor», gritó un soldado de comunicaciones. «Estamos recibiendo informes. Miles de nuestras tropas están muriendo». El señor de la guerra sintió un escalofrío de emoción. «Finalmente, estos humanos están peleando en serio. Muéstramelo». En la pantalla, vio cómo los humanos desembarcaban con armas desconocidas, disparando con una ferocidad calculada. Pero no era solo violencia. Era algo mucho peor, era eficiencia absoluta. Sus nuevas armas no solo mataban, aniquilaban. Los proyectiles no atravesaban el cuerpo, lo detonaban. Cada impacto transformaba a un soldado TRAD en una nube de sangre y escombros. ¿Qué demonios son esas cosas?, preguntó un soldado humano mientras recargaba su rifle. «Vólteres», respondió su compañero. «Nada de balas de plomo. Explosivos de 75 milímetros en cada disparo». Las líneas TRAD comenzaron a colapsar. Pero lo peor estaba por venir. Drones espía capturaron imágenes de zonas de batalla donde todo había desaparecido. No quedaban cuerpos, solo restos derretidos de armaduras y charcos grises donde antes hubo soldados. Incluso la maquinaria de guerra TRAD se desmoronaba, corroída, como si hubiera sido disuelta por algo más que fuego y explosión. El señor de la guerra, que hasta entonces se había reído de los humanos, sintió por primera vez un miedo que jamás había experimentado. Los humanos no estaban peleando. Estaban eliminando. Y en ese momento, los TRAD comprendieron lo que significaba la guerra total. ¿Qué locura es esta? Los informes de la flota espacial llegaron en un torrente de pánico e incredulidad. Los humanos habían desatado una táctica que desafía toda lógica conocida en el campo de batalla intergaláctico. En una acción coordinada, desplegaron lo que equivalía a torpedos de abordaje, proyectiles de gran tamaño que se lanzaban contra las naves enemigas con una precisión escalofriante. Al impactar, perforaban los cascos como si fueran de papel y abrían brechas por las cuales emergían escuadrones de soldados humanos armados hasta los dientes. Pero no se detuvieron allí. En una maniobra que combinaba brutalidad y estrategia quirúrgica, los humanos destrozaron los mamparos y las puertas de las esclusas de aire con el fuego continuo de sus vólteres. Luego, con una frialdad calculada, lanzaron 2 granadas de gas en el interior de la nave enemiga y se retiraron rápidamente a sus propios transportes de abordaje, sellando las escotillas tras de sí. Las imágenes capturadas por las cámaras de vigilancia dentro de las naves TRAD transmitieron una escena aterradora. Los tripulantes enemigos, atrapados sin salida, se llevaron las manos al cuello y la cara, sus cuerpos convulsionando de forma espasmódica mientras la sustancia en el aire los atacaba. Sus gritos de agonía retumbaban a través de los altavoces, y las cámaras registraron la transformación gradual de sus formas hasta que, finalmente, lo que quedó de ellos fue un lodo gris que chorreaba de los huesos y se esparcía por los pasillos. Mientras tanto, los informes superlumínicos provenientes del planeta natal de los TRAD revelaban una situación igualmente desconcertante. Sensores de vigilancia detectaron impactos múltiples de meteoritos en la atmósfera superior del mundo TRAD. Pero estos no eran impactos normales. Las explosiones liberaron en la estratosfera una nube extraña, cuyo efecto pronto se hizo evidente. Los reporteros del mundo TRAD comenzaron a narrar, en tiempo real, el desarrollo de una calamidad sin precedentes. Las ciudades quedaron en un silencio sepulcral. Algunos periodistas, intentando reportar en directo, se crisparon de repente en pleno informe. Rascaron con desesperación sus brazos y cuellos mientras la transmisión se llenaba de interferencias. Luego, la imagen se interrumpió abruptamente. El señor de la guerra TRAD, en su base de operaciones avanzada dentro del territorio de Kentucky, se detuvo un momento a reflexionar sobre lo que sus propios ojos le decían. Con un escalofrío de comprensión tardía, dejó escapar un murmullo ahogado. «Nos están exterminando». No tuvo mucho tiempo para meditar sobre ello. Desde las crestas boscosas circundantes, el sonido de los morteros rompió el aire. Proyectiles de mortero surcaron el cielo y descendieron en arco perfecto sobre su campamento. Pero estos no eran proyectiles explosivos convencionales. Detonaron en el aire con un thwomp, liberando una nube espesa y opaca que se expandió con rapidez, cubriendo la base en segundos. La carpa del señor de la guerra comenzó a desmoronarse casi de inmediato. La tela se deshacía en jirones ante sus propios ojos,
los postes de soporte se volvían quebradizos y la estructura colapsaba en una implosión silenciosa. Alarmado, se colocó su máscara de guerra química, confiando en que lo protegería. Pero la protección fue efímera. Sus filtros fallaron casi al instante. Luego, sintió el sello de goma de su máscara aflojarse y desintegrarse. Finas grietas se expandieron en su visor de cerámica, permitiendo que el aire contaminado lo alcanzara. Su piel comenzó a picar. Luego a arder. Luego, el dolor se volvió insoportable cuando sintió que algo le carcomía las entrañas. Sus ojos se disolvieron en charcos de baba gris. Se retorció en el suelo, incapaz de comprender lo que lo destruía, hasta que la muerte lo liberó de su tormento. Toda la especie Trad fue exterminada en el lapso de una semana. Fue un evento sin precedentes en la historia galáctica, y uno que dejó una marca imborrable en la comunidad interplanetaria. Nadie habló del conflicto en voz alta. En su lugar, cada civilización miembro de la hegemonía galáctica solicitó en silencio una copia de la Convención de Ginebra y la firmó sin objeciones. Las reglas humanitarias de la guerra, que alguna vez parecieron extrañas e innecesarias, fueron adoptadas en todas las doctrinas militares de la galaxia de manera inmediata y obligatoria. Con el tiempo, los rumores sobre las armas de guerra total de los humanos se convirtieron en el tema de susurros temerosos. El Volter ya era bien conocido, pero las armas biológicas utilizadas en el conflicto con los Trad seguían siendo un misterio inquietante. Tras muchas deliberaciones y ruegos discretos, los humanos finalmente revelaron su naturaleza. Se trataba de organismos naturales, originarios de la biosfera terrestre, alterados solo ligeramente para potenciar sus efectos. 2 microbios habían sellado el destino de los Trad, Strede y Xenofage. Strede era una diatomea especializada en devorar caucho y polímeros de cadena larga. Fue creada originalmente para la eliminación de residuos industriales, pero su virulencia la volvió incontrolable. La humanidad la contuvo a un alto costo y pronto la reorientó como un arma. Xenofage, sin embargo, era una creación natural. Un microbio similar a un macrófago que patrullaba el planeta y detectaba organismos ajenos a la Tierra. Si encontraba algo que no provenía del planeta, lo consumía y se replicaba. Para convertirlo en un arma, solo fue necesario transportarlo a los lugares correctos. La galaxia entendió entonces una verdad aterradora. Los humanos eran, en efecto, una de las especies más brutales en combate. Pero lo más importante de todo, siempre se contenían por elección. Te lo dije. Después de todo, los humanos son extrañamente honorables. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.